algunos años y algunas décadas atrás. Sí, así es, mi estimado coach. Eh, y como siempre, vamos a empezar esta transmisión, como se dice en el emparrillado, con el kickoff inicial de esta serie que lleva por nombre Historias y Anécdotas del Fútbol Americano en la UNAM. Parece que no estamos al aire. Eh, y bueno, vamos a checar ahorita que nos diga el set de transmisión. ¿Estamos al aire? Sí, estamos. Ok, entonces, pues tenemos aquí la presencia de un gran invitado, un amigo de Ricardo y yo que lo estoy conociendo, la verdad, el arquitecto Hugo Rivera Castillo. Para nosotros es un honor tenerte en este programa y bueno, que nos empieces a platicar un poquito de estas anécdotas y estas historias. Y bueno, pues también tenemos ahí alguna presentación muy interesante que nos va a hacer el coach Ricardo, como ya lo comenté, nuestro historiador de cabecera. Hugo Rivera, bienvenido. Muchas gracias y gracias a ustedes por permitirme estar en el programa. No, es un honor para nosotros tenerte. Hugo, ¿por qué no nos empiezas a platicar un poquito cómo te integras al fútbol americano? ¿Cómo fue el primer contacto? ¿Cómo fue este encanto, este enamoramiento con este bello deporte? Bueno, yo siempre he dicho que tengo en la sangre el fútbol americano. Tuve tíos que jugaron en el Guachachara. Mi padre era el médico del Guachachara. Y una fotografía que me mandó una prima en que aparece mi papá como jugador de fútbol americano. Yo siempre supe que era jugador de béisbol hasta ese momento. Entonces, los tíos siempre me introdujeron en el fútbol americano. Y en la universidad yo empecé en la prepa 5 y obviamente no di el ancho esa vez en juvenil y descansé en 1963. Y en 64 me metí al equipo de ingeniería de juvenil y ahí conocí al coach García. Buena persona, muy buena persona podría decir, y me enseñó bastante. En 65 me pasé al equipo de leyes, 65 y 66. Fui fundador de ese equipo. Y en 67 empecé con el equipo de ciencias químicas. Fui campeón ese año. El año anterior había sido, me habían vetado, no, me habían impedido pasarme del equipo de leyes a químicas. Tuve que descansar ese año. Pero pues seguí entrenando con químicas y me considero campeón de ese año también. 66, 67 ya jugué y con el coach Bernal directamente. 68 me tocó el cambio de Delmiro con Hilario Canseco. 69 otra vez jugué con el coach Bernal y ya fui coach después de mis 4 años de elegibilidad. Me aventé en químicas 3 años más, 4 años más, y luego me pasé al Tepeyac con Delmiro, eh, y de ahí lo dejé, porque obviamente él se fue a la Universidad de Guadalajara y buenamente me dijo, enséñame tu título y te mando el contrato para que vengas a Guadalajara a luchar conmigo. Pues fueron 2 años ahí de separación que yo me introduje en mi carrera y ya cuando le enseñé el título, Delmiro me mandó el contrato firmado por él, pero a mí ya me había separado del fútbol americano en esta cuestión de coacheo y todo. Obviamente seguí yo con el fútbol americano, me tocó ser fundador de Pumitas y de ahí la separación y regresé hasta el 95 con el coach Bernal en Águilas Reales. Fue un año de coacheo para Liga Mayor y otra vez se suspende para mí la actividad del fútbol americano. Pero eso sí, sigo teniendo en la sangre al fútbol americano y a la Universidad Nacional Autónoma de México. Esa es mi trayectoria en el fútbol. Dentro de esta trayectoria, ¿qué posición jugabas? ¿Con qué número? Empezando desde el inicio, por favor. Ay, caray. Ahorita saqué una fotografía justamente de juvenil. Mi posición era halfback en ese momento y era el número 41 y se burlaban de mí, pero yo usaba ese número. Después en leyes, y el primero se burla es mi buen amigo Ricardo Márquez. Después de ese me pasé a leyes y jugué con el número
12 y era quarterback. Ahí me fue muy bien porque en realidad los otros quarterbacks que eran superiores a mí, pues de repente se empezaron a lastimar y me tocó jugar de ofensivo y defensivo los 2 años. Bueno. Fue para mí una enseñanza porque en químicas, que ya jugué con el número 13 y no sabía que Delmiro tenía el 13 tampoco. El primer año fui ofensivo y fuimos campeones. Es más, para que le dé gusto aquí al señor arquitecto Ricardo Márquez, le ganamos el campeonato arquitectura, 9-6. No soy yo, dice. Y luego el segundo año me tocó ya con Hilario, número 13, y me tocó de safety defensivo nada más. Y ahí termina mi actividad en el fútbol americano con la universidad, pero me dedico a ser asistente de Delmiro. Ahí fueron 3 años en químicas, campeones también, y luego nos pasamos al Tepeyac, 3 años más, y él ya se fue a Chapingo y luego a Guadalajara. Pues acabamos de ver algo muy interesante, o sea, empezar a jugar de half, luego de quarterback, luego también a la defensiva y ofensiva. Esto va teniendo un gran bagaje en tu experiencia como jugador, pero luego lo más interesante, ¿quiénes son los nombres que mencionas como Delmiro, Hilario? Y esto va creando una gran experiencia, ¿no? Un gran bagaje, porque no solamente la experiencia de jugador, sino ya después con ellos, coachar, ser parte del staff y bueno, y también ser comandado por ellos. Claro, Entonces, sí. esto pues da esta amplitud de conocimiento y bueno, a ver, platícanos un poquito cómo era Delmiro, cómo era Hilario, que nos platiques un poquito esta relación, porque es muy interesante saber esta situación de que la gente quisiera saber cómo eran, cómo son, cómo fueron. Bueno, Perdón, yo quisiera interrumpir un poquito y Adelante, coach. preguntarle un poquito más atrás, Ok. porque algo que pues yo viví de lejos porque era mi contrincante, siempre fue mi contrincante. Yo quisiera irme unas par de temporadas atrás y preguntarle cuál fue su experiencia con el coach Desalmado García. Sí. Porque, bueno, pues esa parte que el apodo del Desalmado, hasta donde yo lo poco que lo conocí y lo poco que me enteré, pues no coincidía con lo que podía uno imaginarse de alguien a quien le llamaban el Desalmado. Entonces me gustaría preguntarle que iniciara de sus coaches que tuvo, cuál era en ese caso la, pues la relación y por qué era el desalmado, sí, porque él sí lo conoció muy bien, en el tiempo que estuvo allí por el lado de ingeniería. bueno, en realidad, sí, yo lo conocí ya como Desalmado. Es más, desde que jugaba le decían el Desalmado. Sí, Entonces, yo lo conocí, pero pues, como yo siempre seguía la línea de respeto, era el coach García. Era gracias. una persona eh, agradable, muy recto. Me recuerdo una vez que en un juego con un poli, me mandan un pase y no lo pude agarrar. Bueno, pues obviamente perdimos el juego justamente. Pues muy tranquilamente en la regadera se acerca y me dice, ¿pudiste haber agarrado ese pase? Sí, bueno, se me vino el mundo encima. Pero el otro día, ese fue sábado, el lunes siguiente estaba yo como si nada entrenando y él como si nada entrenando, porque él se dedicaba también a ser partícipe en el entrenamiento de juvenil. Entonces, por eso le agradezco mucho que se haya dedicado un poco a entrenarme en juvenil. Ya después, pues ya pasé a otro nivel. Me Ujú. tocó quien era Millo Fuentes, Ángel de la Concha, Fernando Carpinteiro y Duarte. ¿Cómo se llama Duarte? No me acuerdo. Ellos eran los coaches de leyes. Y de ellos tengo muy buena relación por ejemplo, con los que viven. Entonces, Millo ya murió, Duarte no sé dónde anda, pero Ángel de la Concha también por ahí va. Y el último año entró eh,
un buen amigo de Ricardo Márquez, se llama Alejandro Morales. Ujú. Entonces, y luego ya me pasé con el coach Bernal, otro tipo para mí inolvidable, que fue una persona, no para mí, sino para todos los que estuvimos con él. Ahí sí, desde antes de que yo entrara, tenía conocimiento porque mi hermano jugaba en químicas y yo estaba siempre ahí en el fútbol americano. Y la relación con Delmiro fue muy buena. Desde ese momento yo no era jugador y cuando llegué a jugar, me, ahora sí, me explotó totalmente todo lo que había dentro de mí como futbolista, pero siempre con una amabilidad. Y después de eso, como coach, una bellísima persona, siempre me trató de enseñar todo, que no haya aprendido ya es otra cosa. ¿Sí? Entonces, pero siempre estaba dispuesto a explicar todo. Yo tengo un dicho de él: tú tienes que explicar lo que tengas que hacer en el entrenamiento y preguntar, ¿entendieron? Y si alguien dice no, vuelves a explicar y preguntas otra vez, ¿entendieron? No, pues vuelves a explicar. Tantas veces que te digan no, tú vuelves a explicar. Eso yo lo llevé a mi profesión ahora sí como profesor en arquitectura y siempre expliqué todo tantas veces que me pidieron. Es una herencia del mío. Luego después de ahí mmm, tuve la relación bastante importante con Delmiro porque a mí me tocó organizar muchas comidas del equipo de ciencias químicas y obviamente el elemento indispensable era Delmiro Bernal y Contreras. Entonces se venía desde Guadalajara, bueno, se venía desde Guadalajara a México y estaba en la comida, así. Y también me tocó organizar una ceremonia después de la muerte de Delmiro en la Facultad de Químicas y en la Facultad de Veterinaria. Y ahí estábamos todos, muchas de la gente que estuvo con él en todo el tiempo. Entonces, mi relación con el coach Bernal fue bastante profunda y por eso lo sigo admirando y sigo diciendo que nos enseñó mucho a muchos. Y ahí terminaría todo lo mío. ¿Alguna otra pregunta, Ricardo, que quisieras hacerle a Hugo Rivera? No, bueno, ya nos dio una idea muy clara de su participación y desde luego es conocido de los que anduvimos en esos años en el fútbol, de la gran relación que tenía con el coach Bernal y de que, bueno, lo siguió hasta el último día que coachó el coach Bernal, que fue con Águilas Reales de 1990 y ¿qué? 96. 96, sí, pero coachó 94, 95 y 96. Sí. Sí, ya en 96 hubo cambio de head coach y cambió, él también se retiró ya del equipo y creo que ya no volvió a coachar después de eso. No. Pero pues sí, hizo un gran esfuerzo regresando pues, al deporte de sus amores y al equipo que debería de haber sido de sus amores. Estoy de acuerdo contigo. Pues vamos a continuar con esta entrevista y con esta tertulia que tenemos de fútbol americano. Ricardo, no sé si te gustaría pues empezar con la presentación para ir interactuando con Hugo sobre lo que tienes preparado y poder hablar un poquito más de estos dos personajes e interactuar también con la misma vida de como jugador de Hugo Rivera. ¿Te parece bien? Sí, 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 ¿no? Y además hay muchas cosas que de esta presentación que Hugo conoce, pues quizá mejor que yo, y que lo voy a hacer que participe lo más posible porque es muy valioso sus conocimientos, su acervo de conocimientos. Creo que es muy valioso para todos los que estamos interesados en este programa. Y yo les recomiendo, vimos hace un momento la presentación, muy interesante, muy buenas fotos, pero de verdad no se pierdan estas dos glorias e intensas historias del fútbol americano. Adelante, por favor. Bueno.
No sé qué está haciendo esto, pero no debería de hacerlo. Muy bien. Pues el título que le puse a esta presentación es Dos glorias e intensas historias del fútbol americano de la UNAM. El Alfonso, el desalmado García Espejel y Delmiro, el turco Bernal Contreras. Creo que la historia de cada uno de ellos es tan importante, una como la otra. Los resultados deportivos quizá hayan tenido alguna variación, pero creo que el paralelismo de su vida fue muy importante, muy cercana, porque empiezan sus carreras como estudiantes en un principio, pues prácticamente al unísono. Este, Estas historias tienen principio a la mitad de los años 20 cuando nacen y desde el siglo pasado, desde luego, y son universitarios en el año del 1945, donde empiezan su preparatoria en esos años, que nadie me ha podido decir cuántos años se tardaron en salir de la prepa, pero eso no es importante. Lo importante es que estaban ya estudiando y les interesaba muchísimo su, su carrera como deportistas, tanto como la de estudiantes, porque al final de cuentas los dos terminaron sus carreras como profesionistas. El coach Bernal es, para quien no lo conozcan, es el que se encuentra del lado izquierdo de su pantalla y el coach García del lado derecho con su chamarra de los Escorpiones Rojos de Ingeniería, que fue el equipo de sus amores y el equipo que pues hizo que fuera grande, hasta ser campeón de intermedia, no me acuerdo cuántas veces, pero lo llevó a los campeonatos, ya como coach y curiosamente el coach Bernal hace del equipo de químicas veterinaria, que en alguna ocasión hablamos del nacimiento de estos equipos después de que la universidad en los años 50 decide ponerle colores a los equipos de intermedia, les quita los canarios y algunos otros nombres que tenían las escuelas, leyes, para, por la presión que había hecho el Politécnico en cuanto a que se dividiera el equipo de universidad, porque ellos habían tenido que sacar dos equipos de Liga Mayor, uno en la unidad de López Mateos en Zacatenco y otro en el casco de Santo Tomás. Todas las historias que ellos marcan que se dividieron para mejorar el fútbol, no, eso no es cierto, ya lo he comprobado en muchos documentos, periódicos, etcétera. Fue el hecho de que no había forma de transportar a la mitad de los estudiantes a Zacatenco o de Zacatenco a Santo Tomás y tuvieron que tomar la decisión de dividirse en el 58. La primera reacción fue pedirle a universidad que se dividiera, como ya lo he dicho en varias ocasiones, universidad se niega, entonces suspenden los juegos entre las dos instituciones en todos los niveles. Entonces universidad en 59 decide que se juegue un interior, un juego, una temporada de intermedia dentro de la universidad, y ahí es donde aparece, ahora sí, oficialmente ingeniería, arquitectura, etcétera, y al momento en que llega químicas y llega veterinaria, no alcanzan a juntar a los jugadores suficientes y los directores se reúnen y dicen, ¿por qué no hacemos un combinado? Y le llamaron Químicas Veterinaria. Y de ahí ese equipo pues funcionó hasta los años 70, donde yo no estaba aquí en México y a alguien se le ocurrió decir que los separaban y después hubo ahí algunos cambios, pero eso ya es tema de otra historia. Pero aquí en este caso, pues ahí se empiezan a identificar nuestros gente de de los sujetos de este día, grandes universitarios. Aquí en esta tenemos al coach García y a su hijo
todos lo conocemos como Ponchito, Alfonso García Chico, jugó Liga Mayor, fue jugador de Liga Mayor y cuando terminó, bueno, antes de terminar, participaba en el entrenamiento con su papá, era uno de los coaches asistentes en su equipo de ingeniería que no podía faltar. Y la historia de él, bueno, pues se inicia en 1944 a 46, cuando entra a la Escuela Nacional Preparatoria en San Ildefonso, donde se reúne con Delmiro Bernal. A la postre sería el coach García a partir de 53, terminando su elegibilidad en 52, y era pues un joven inquieto con inclinaciones a la práctica deportiva, iniciándose pues igual que el coach Bernal un poquito en la lucha grecorromana, pero pues no con las mismas habilidades, pero el fútbol americano sí, era en todos los equipos que jugó, era primer equipo y era el jugador que entraba al campo de juego, siempre estaba adentro, era indispensable para los equipos. Juega en Liga Intermedia de 45 a 47. En 47 sube a Liga Mayor y le toca pues la buena o mala suerte, no sé, yo digo que muy buena suerte, de que se inicia la regla de la elegibilidad y les dan 5 años para que jueguen su elegibilidad, suben 47 y la termina en 52. Y la termina en gran forma porque le toca terminarla en el juego de inauguración del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Le toca jugar el famosísimo 2019 contra el Politécnico y desde ahí el coach Roberto el Tapatío Méndez pues ya le había echado el ojo para que le ayudara una vez terminando su elegibilidad en 1953, que fuera uno de los asistentes. Entonces, Alfonso el Desalmado García, desde que terminó en 52, para 53 ya era uno de los asistentes y pues entre los cambios de nombres en la segunda fuerza de los Escorpiones Rojos de Ingeniería y que luego les pusieron color y cambios, siempre fue su equipo de adicción, los Escorpiones Rojos, donde tuvo pues varios campeonatos, tuvo pues realmente una muy brillante carrera hasta los años 70, donde siguió siendo el head coach, una vez que se dividen los equipos el equipo de Pumas en 1970, él se va con el coach Manuel Neri, con los Cóndores, y trabaja ahora sí a todo lo que dan, siendo campeones en 1970, el primer año de la división, y después a él era en un principio el coach Neri, Manuel Neri, el head coach de Cóndores, y en 73 y 74 hacen una enroque y le toca al coach García ser el head coach de los Cóndores, pues bueno, ya no era tan fácil con lo que sigue siendo el dolor de nuestro fútbol hasta este momento, que son los becarios en el fútbol americano, que pues sigo diciendo que lo tienen que reparar en algún momento o no vamos a tener oportunidad de llegar a la cumbre de nuestro fútbol de Liga Mayor, mientras no se emparejen los cartones en ese renglón. Pero bueno, esa ya es una locura mía que me tocó vivirla en Estados Unidos y creo que no tiene remedio más que hacer una normatividad que lo empareje. Para él en los años 50, 60 y 70 tendrá una larga carrera de buceo deportivo que muy poca gente conoce esta parte del coach Alfonso García, y era el buceo profesional donde junto con Ramón Bravo, una de las grandes estrellas del buceo nacional e internacional, escenifica grandes hazañas, investigaciones y descubrimientos en ese campo.
para desgracia pues de todos, fallece en el año de 2007. Pero bueno, pues dejó una cantidad inmensa de huellas en jugadores de Liga Mayor, de juvenil, de intermedia, y terminó sus años de coach de fútbol americano en la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿sí? Donde también era instructor de buceo, para no dejar todos sus amores en cuanto al deporte. El coach del Miro Bernal, él nace en Zamora, Michoacán, y pues lleva la misma trayectoria que el coach García. Se mete a los mismos deportes, pero con una diferencia, que él en la parte de lucha, en su división, él era bastante más pequeño que el coach García, pues sí sobresale bastante, y ya para 1946 ya es campeón nacional de lucha olímpica. Es seleccionado para competencias internacionales incluso, y combina el fútbol americano junto con esta, pues, no profesión, pero actividad deportiva que es muy difícil, es muy ruda. En algún momento intentamos hacerlo, ¿no? Es muy demandante la lucha. Él sube a Liga Mayor en 1947, igual que el desalmado García, y que ese mismo año juegan intermedia con grandes estrellas como Víctor Ramírez, como Guillermo López Portillo, muchos jugadores que después fortalecieron la universidad. En ese mismo año de 47, incluso para ese año ganan el campeonato y se vuelven la base para el Tazón de Plata de ese mismo año de 47. Son grandes logros para todos estos pues inmensos jugadores. Por eso el título de esta presentación. Para 1948 deja el fútbol americano temporalmente, porque es seleccionado nacional para asistir a las Olimpiadas de Londres de 1948. Ya se habían acabado la Guerra Mundial, ya la Olimpiada de 1940 y la de 44 se habían suspendido por la conflagración que había tenido lugar, y ahora sí él había tomado su lugar en la selección nacional de 1948, y pues se va muy contento a Londres a participar y defender el nombre de México, pero pues ahí obtiene el sobrenombre del Turco, porque resulta que, pues sin saber y como se hacen las Olimpiadas, rifan los participantes en su categoría, en su peso, en todo lo que venía, y para su mala suerte le toca luchar su primera contienda con un luchador turco, y quien al final de la competencia de la Olimpiada resultó ser el campeón olímpico de la Olimpiada, y pues desgraciadamente le da una revolcada en esa primera presentación, que pues sus mismos compañeros ya de ahí en adelante le empezaron a llamar el Turco Bernal, porque este luchador turco le había quitado las ganas de luchar de ahí en adelante. Y perdón, pero siempre me pareció algo muy simpático. El coach Bernal lo platicaba más o menos en la misma forma, y finalmente pues no es que diga uno, bueno, pues es que fue algo que no se debe de platicar. No, perdón, pero en mi experiencia de tantos años dentro del deporte, el simple hecho de que cualquier atleta obtenga la posición de atleta nacional, punto número uno, y segundo, de atleta olímpico y participar en una olimpiada, yo quiero ver cuántos pueden levantar la mano. No fácilmente levantan la mano, y el juez Bernal lo hizo pues un gran trabajo al poder participar en una olimpiada y poder ser un héroe nacional dentro del deporte, aparte del fútbol americano. Entonces,
Sí lo digo un poquito de broma y demás, pero eso no quiere decir que le quita el valor que tuvo el que el coach del Milo Bernal, perdón, llegara a ser atleta nacional, selección olímpica y que haya participado en la Olimpiada de Londres de 1948, un logro realmente excepcional. A su regreso se integra nuevamente a los Pumas, terminando su elegibilidad, igual que el desalmado en 1952 y el coach Tapatío Méndez igual ya le había echado el ojo y lo contrata inmediatamente para que fuera entrenador en 53. Su carrera termina ganando el campeonato de intermedia con ciencias químicas veterinarias en 1970, pero formó parte de todos los staff de coacheo desde ese 1953 hasta 1970, entre de los equipos que había en la universidad en donde le tocaba coachar. El único año de todos esos coachó Pumas en 1968, pero pues movimientos que hicieron por ahí un poquito fuera de lo normal, lo mandaron a que fuera el coordinador de las intermedias y pues no pudo coachar directamente a su equipo de directo, que era Ciencias Químicas Veterinaria. Se lo dejó al coach Hilario Canseco, quien de todos modos lo sacó campeón como uno de los 5 años que lograron el pentacampeonato, pero pues él no fue el coach directo. Pero de todos modos su trayectoria terminó en 1970 cuando lo habían designado el coach de las Águilas Reales para el equipo de Liga Mayor, pero finalmente lo que él me contó en 1995 es que cuando presentó su staff de coacheo a la Comisión de Fútbol Americano, no se lo aceptaron y el personal que le ponían a sus órdenes, pues no eran coaches que él estuviera de acuerdo para tomarlos y renunció desgraciadamente al fútbol americano de la UNAM, yéndose al Tepeyac primero y después a la Universidad Autónoma de Chapingo y terminando en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Eh, pues en lo personal creo que se perdió un gran elemento para el coacheo de la universidad, pero bueno, es la historia y es lo que estamos viendo ahorita. Fallece el 29 de agosto del 2006 y de ahí en adelante se le han hecho una gran cantidad de reconocimientos en las facultades de químicas y veterinaria, creo muy merecidos por haber llevado a a esas dos escuelas a un pentacampeonato que pues tan no es fácil de hacerlo que ninguna otra escuadra de la universidad lo ha logrado. Este es un diploma que me hicieron favor de proporcionarme la familia del coach Bernal, donde fue campeón cuando recibió la primera gran reconocimiento en lucha olímpica en 1946. Tiene la fecha del 1 de agosto de ese año. Esta foto es de 1946 en el equipo de intermedia. Aquí se encuentran pues nuestros dos de grandes jugadores. Aquí en la parte de abajo, aquí en este lugar, está el coach del Miro Bernal con el número 13 y arribita, directo hacia arriba, está el coach de Salmado García con el número 8. Sí, aquí con el número 9 está un jugador muy bueno que le decían el Gulliver. El número 19 ya no lo encuentro, pero era el Guillermo López Portillo, ya se me perdió, o a lo mejor no estaba en esta foto. Pero pues aquí está el coach, era el Tapatío Méndez, aquí del lado izquierdo, el Enrique Begún era el otro coach de este equipo del lado derecho, y aquí hay pues muchas estrellas que posteriormente acompañaron todo el tiempo a nuestros dos estrellas de los que estamos hablando en este momento.
Posteriormente, en el equipo de este mismo equipo de 46, aquí sí está Guillermo López Portillo, a lo mejor ese día no llegó bien a la foto, pero encontramos al coach Bernal y al coach García. Aquí les pongo el segundo de izquierda abajo, es el coach Bernal aquí abajo, y el coach García, ¿por dónde andan ustedes que tienen mejor visión que yo? Aquí está arribita, aquí está luego arriba, siempre andaban muy juntos. También se puede apreciar algunos de los grandes jugadores de la época. El Paquín, el número 38, era este último del lado derecho. Era un jugador muy fuerte, medio llenito, pero muy buen jugador, reconocido. Nuevamente el Guillermo el Loco López Portillo aquí en el centro. Ritz Nava y Roberto Méndez eran los coaches. El Ritz Nava fue el héroe del equipo del juego de 1947 de el Tazón de Plata y y el coach del Tapatío Méndez. Bueno, pues ese no podemos decir mucho más de lo que ya hemos hablado de él. Este ya es con el uniforme de juego de 1947 de intermedia, de los grandes jugadores que se incorporan ese año, es el Flaco Abraham, que fue también héroe de ese mismo año en el Tazón de Plata. Es uno de los Araiza que jugaron también ese juego. Por aquí está Víctor Ramírez, el Puma de las Garras de Oro, que estaba llegando a la universidad, era novato, y ese mismo año que fue novato en Liga Mayor y fue novato en el Tazón de Plata, y fue uno de los que anotó una de los touchdowns. Es más, el touchdown de la victoria de la selección nacional lo anotó Víctor Ramírez. El bonito Tenorio, como les decía yo, era el apodo de este tackle, que era muy buen tackle, muy buen jugador. Ya creo que ya me salté un poquito, perdón. Aquí estamos. Aquí está el coach Bernal, aquí en su lugar de siempre, le gustaba sentarse abajo. El coach García está aquí arriba, en el centro de la fila de arriba. Y pues hay muchísimos de estos jugadores que finalmente subieron al equipo de Liga Mayor, hicieron un gran trabajo y era parte de la gran tradición de Pumas. En de equipo era de 48, si no estoy equivocado, pero este ya es el equipo de Liga Mayor. Este ya no es equipo de intermedia como el anterior, este es equipo de Liga Mayor. Por acá vemos a Omar Cardona, vemos al Pocho Herrera, vemos pues a muchos jugadores que ya eran estrellas, al Angelillo Vázquez, a muchos jugadores que ya eran pues grandes estrellas. Aquí quien manejaba al al, uh, al Pumita de universidad, el primer Puma que hubo. Y bueno, muchísimos de los grandes héroes de universidad que continuaron pues la gran tradición de universidad. El coach Bernal, bueno, aquí hay un poquito de lo que hizo. Este es este póster que se dio de la Olimpiada de Londres de 1948. Él fue subcampeón centroamericano, una de las razones por las cuales calificó para la Olimpiada. Aquí hay fotos pues de los periódicos donde aparece y le dan pues su reconocimiento como luchador que estaba ya preparado para irse a la Olimpiada. Ese es el equipo de 49, si no estoy equivocado, que no se publica mucho porque ese año el México City College se lleva a los mejores jugadores de universidad, del Politécnico, y sale campeón. No sé si eso les recuerda algo o no, pero
lo podríamos transportar al año 2024 y aunque no se los llevó de los equipos, pero beca 23, perdón, y salen campeones. Este es el equipo de 1950. Igual aquí abajo a la izquierda está el coach Bernal y por aquí arribita está el coach García, que siempre estuvieron juntos, siempre jugaron en el mismo equipo de Pumas. Este es el equipo de 51. Igualmente el coach García anda aquí está el coach García y el coach Bernal está aquí arribita, el equipo de 52. Nuevamente, ya cuando estaban terminando su elegibilidad, aquí está el coach García y el coach Bernal está aquí arriba nuevamente. Víctor Ramírez, perdón, está aquí juntito, era un hombrón y junto al coach Bernal, pues bueno, era mucha diferencia. Y esta, pues bueno, la incluí porque aquí se encuentran las bloqueadas que hicieron tanto el desalmado García como el coach Bernal, aquí el número 13 y el 12 y demás, que hicieron que Juanito Romero anotara ese touchdown con el cual se cambia el marcador de 14-19 a 20-19 en la inauguración del Estadio Olímpico Universitario y bueno, pues fue algo excepcional. Eh, Anécdota que decía el Tapatío Méndez de ese juego, decía, todo mundo habla de que ganamos 20-19, dicen, pero nadie habla de el miedo que tenía yo después de ese touchdown, que fue con 1 minuto 16 para que terminara el juego, y el Politécnico le pateamos la pelota, y el Politécnico empieza a avanzar hacia nuestras diagonales, y cuando llegaron a nuestra yarda 15 y yo estaba preocupadísimo de que nos iban a sacar el juego, en 1 minuto 16 se acabó el tiempo afortunadamente. Y pues eso, decía, nadie lo platica porque pues no, nadie estaba tan preocupado como yo, pero el Politécnico en ese 1 minuto 16 llegó hasta la yarda 15 de universidad y afortunadamente no anotó. Pero estos pues ya son staff de coacheo, donde ya aparece el coach Bernal, el coach de Salmado García, el coach Guerra, el Tapatío, Omar Cardona y el Chivo Córdoba. Igual aquí son los mismos entrenadores, está el de Salmado, está el Delmiro Bernal, Enrique Begún, el Chivo Córdoba, el coach Guerra y el coach Omar, desde luego el Tapatío. Esa es otra, con los mismos coaches, un staff que le dio pues muchísimas glorias al fútbol americano de la universidad, y esta foto es de 63, de las últimas, de un año antes de que saliera el Tapatío Méndez, y aquí están pues el desalmado Manuel Neri, el Tapatío Méndez, Delmiro Bernal y Mario Revuelta, un staff de coacheo de primera línea. Eso ya es cuando en el estadio de Ciudad de los Deportes con Mario Moreno Cantinflas, algunos fanáticos, y el coach García, pues se sacó una muy buena foto con Mario Moreno Cantinflas, aquí celebrando un campeonato de ingeniería. Aquí está con sus linieros y su equipo defensivo, con los Pumas ya de los años 60, grandes jugadores. Ya le pasé a la otra. Esta es una foto muy famosa del equipo pentacampeón de ciencias químicas, donde está el coach Bernal, están algunos jugadores de Liga Mayor, José Luis Rocha, el bueno, varios de los grandes jugadores que hizo el coach Bernal, y aquí hay los Cóndores con el coach García, el coach Neri, aquí nuevamente está con su hijo y el coach García,
Esta es una de las últimas fotos que le sacaron siendo todavía entrenador. Esta de abajo, aquí se encuentra el coach García con el coach Neri, y por aquí en algún lugar hasta ando yo, aquí estamos causando el cambio que se dio. Nuestro coach Delmiro Bernal, en una de las últimas fotos que le sacamos por aquí. Y pues mil gracias por su atención. Ha sido un placer el tenerlos en poder presentarles esta parte que habíamos hecho una presentación de la pues de la aparición de estos dos grandes personajes, ahora como le regreso, de nuestro fútbol americano, y que posteriormente pues fueron grandes coaches, fueron grandes elementos que hicieron de nuestro fútbol americano lo que llegó a ser pues la universidad y todo lo que hizo la universidad de los años 50 hasta los 70. Creo que fueron parte importantísima de lo que hicieron. Muchas gracias, Ricardo, por la presentación. Hugo, a todo esto que acabas de ver, ¿qué recuerdos vienen a tu mente? Yo recuerdo cuál fue la trascendencia de Delmiro Bernal en mucha gente. Yo de la Ciudad de México me paso aquí a Guadalajara. Mi nieto estaba jugando en un equipo de infantil, queda campeón. Uno de los papás de uno de los jugadores, de repente dice, ayer el dueño de la casa dice, no, es que yo jugué con Delmiro Bernal. Dije, ah, caray, ¿y qué te pareció el coach Bernal? Se me quedó viendo, porque yo siempre le dije coach Bernal. Se me quedó viendo. Dice, ¿y lo conociste? No, yo te pregunto qué te pareció. Dice, excelente persona. Bueno, ese fue el inicio de una plática como de 2 horas. Se interrumpió la comida, los festejados eran los niños, estaban por otro lado, pero todos estaban intrigados de por qué conocía al coach Bernal. Y ahí empezaron a salir, no, yo entrené con él, jugué con él este año, todos los de la Autónoma de Guadalajara. ¿Y qué te parecía? Siempre yo decía, ¿qué te pareció el coach Bernal? No, padrísimo, es una persona muy admirable. Fue una persona porque ya había muerto, muy admirable. Y acabé por decirles, pues estamos en su territorio. ¿Por qué? Porque aquí a 2 cuadras vive su esposa y viven sus 2 hijos. ¿Cómo que a 2 cuadras? Sí, pero yo sabía dónde vivía. Entonces, uno de ellos con el que empezó la plática dice, ¿en serio tú sí lo conociste? Sí, en serio, si quieren vamos a ver ahorita a Marucha, a Blanca y a Jesús. Bueno, pues ya, ahí, repito, entre todos nosotros que conocimos al juez Bernal, fue una bellísima persona, muy humano, siempre presto para enseñar, para platicar, todo. Una persona muy gentil que todos recordamos. Y con eso termino mi relación con el coach Delmiro Bernal Contreras. Gracias, arquitecto Hugo Rivera. Pues vamos cerrando ya nuestro programa. Se ha ido el tiempo como agua. Fueron 55 minutos que hemos estado platicando. Y la verdad es que recordar es también volver a vivir todas estas experiencias, volver a tener imágenes de, de nostalgia, pero al mismo tiempo de muy buenos recuerdos que nos hacen, porque estamos haciendo este programa de historias y anécdotas del fútbol americano, para que este recuerdo, estas historias, lo pueda ver mucha gente y tengamos ahí un testimonio fiel de la gente que estuvo al lado de estos grandes personajes de la historia del fútbol americano. Ricardo, pues vamos despidiendo nuestro programa. ¿Algo que quieras anexar? Pues lo único que puedo decir, me tocó, nunca tuve la oportunidad de que me coachara el coach Bernal. Lo conocí
no, no muy profundamente. Las pocas veces que tuve contacto con él me pareció, como dice Hugo, una persona muy, muy interesante, eh, una muy buena persona. Y pues me dieron oportunidad, me preguntaron que qué pensaba yo de esos juegos que tuvimos, que eran juegos muy fuertes. Yo jugaba en arquitectura y jugábamos contra ciencias químicas. Y muchas veces, cuando menos, si no muchas, un par de veces, estaba en juego el campeonato de la conferencia, bueno, de la liga, de la intermedia. ¿Por qué? Pues porque realmente los dos equipos eran los mejores equipos de la liga. El equipo de químicas tenía muy buen tamaño, tenía muy buena técnica y todo. El equipo de nosotros de arquitectura, pues teníamos un tamaño mayor al que tenía Liga Mayor, incluso en peso, estatura, pues nuestras líneas eran más grandes que las que tenía el equipo de Liga Mayor, entonces teníamos mucho con qué, y nuestros juegos eran cerradísimos. Y al final o empatábamos o era muy poquita la cantidad, incluso en alguna ocasión se decidió quién fue el campeón en un juego que ni jugamos químicas ni arquitectura, sino se jugó químicas, jugó un partido donde tenía que haber anotado 30 puntos o no sé cuántos. Hugo se acuerda mucho mejor que yo. Y a la mera hora anotaron un punto más y fueron campeones sin jugar contra nosotros. Entonces, hijo, era así un poquito de frustración, pero al final de cuentas era un reconocimiento de nuestros hermanos de institución. Nunca fue un pleito entre nosotros, nunca fue una animadversión entre químicas y arquitectura. Nuestros coaches eran muy buenos amigos, el coach Mario Revuelta Medina y el coach Delmiro Bernal eran muy buenos compañeros. Entonces, esa parte cuando me preguntaron que qué podía yo decirles para un libro que hicieron de ciencias químicas, pues les puse algo más o menos de ese tipo, ¿no? Donde esa rivalidad, pues era algo muy interesante y que siempre se me quedó grabado, que teníamos ahí, pues ahí tiene el libro, ahí, que tenía, siempre se me quedó grabado y que pues no era frustración porque habían sido temporadas tan cerradas y tan duras que no le quedaba a uno frustración. Habíamos hecho muy buen trabajo los dos equipos y por cositas muy pequeñitas había ganado químicas. Entonces le pongo ahí que a lo mejor un ejercicio hecho más fuerte o dos repeticiones más, algo que habían hecho más los químicos y que eso les había dado la ventaja para que hubieran ganado el campeonato, reconociendo pues lo que había sucedido, aunque fuera cosas muy pequeñitas la diferencia entre uno y otro. ¿No? Muchas gracias, Ricardo, por también esa anécdota. Y algo para cerrar ya, por último, mi estimado arquitecto Hugo Rivera, ¿qué te ha dejado la universidad? ¿Qué te ha dejado todo el fútbol americano dentro de tu vida? Y con esto nos vamos despidiendo. Ese sentimiento, tantos años, tanta experiencia, haber convivido ahorita con Ricardo esto y recordarlo, mostrar el libro, todo este badaje. Yo creo que te has de haber quedado todavía con muchas cosas adentro. Seguramente haremos otro programa, pero ¿qué te deja este programa, este sentimiento de haber vivido y contado esta anécdota? Mm, Me da mucha alegría porque como en un principio Ricardo lo mencionó, muchos jugadores no saben de esto. Obviamente, el tiempo pasa y en cada uno de quedan los recuerdos que vivió. Uh-huh. Y ellos no habían nacido, de pronto. Quizá los papás de ellos están apenas naciendo también, ya no somos nuevos en esto. Pero el gusto que me da poder hablar en relación al fútbol americano y de mi universidad es algo extraordinario. Para mí son las dos cosas
que me han atraído mucho, y yo respeto tanto a mi universidad como el fútbol americano de la universidad. Ahí sí. Como dice el dicho, que tenemos sangre azul y piel dorada, y eso no nos las quitan. Así. Esa es mi, mi posición con el fútbol americano y la universidad. Pues para nosotros ha sido un honor tenerte y que nos hayas platicado todas estas experiencias y hayas compartido estas vivencias a través de tu voz. Y bueno, queremos despedirnos y agradecer a toda la gente que nos acompañó en esta transmisión. De igual forma, agradecer al equipo de comunicación social, a los operadores en el set de transmisión que hizo posible llevar a cabo el enlace con usted por medio de Facebook Live, por Deporte UNAM y Puma CU. A Ana Evelyn Berenice Mora Hernández, gracias a Ana Paula Mancilla y al maestro Javier García Rivera por el apoyo para llevar a cabo esta transmisión. Un servidor siempre está muy agradecido por la confianza brindada para formar parte de este proyecto universitario. Esta me llena de alegría que sigamos cada jueves, y me preguntan, a veces no sale el banner, pero me preguntan, ¿va a haber programa? ¿Va a haber programa? Y siempre estamos muy contentos de que nos estén acompañando. Siempre va a haber un programa y siempre vamos a estar para ustedes dando lo mejor y tratando de hacer todavía más investigación sobre este deporte que nos apasiona. Coach Ricardo Márquez, llegamos a nuestro final del programa. Muchas gracias, la verdad, siempre muy querido, muy bien eh, aceptado por toda la audiencia, preguntándome ahora qué nos va a platicar el coach Márquez. Y siempre trayéndonos también grandes invitados. Reitero el agradecimiento, arquitecto Hugo Rivera, el que ha Gracias. estado con nosotros. Y bueno, pues yo soy Irán Yamil, nos vemos el próximo jueves en otra emisión más de historias y anécdotas del fútbol americano en la UNAM. Les recuerdo, no dejen de ver nuestras redes sociales, también nuestra página web, deporte.unam, y toda la oferta que tenemos para usted. Y me acaban de comentar que sí se abrirán las taquillas el día de juego, el próximo sábado. Ahí nos vemos todos juntos apoyando a nuestra universidad. Hasta pronto y nos vemos. Coach Ricardo Márquez, gracias. Coach Hugo Rivera, hasta pronto. Hasta luego y gracias a ti. Gracias.